Y hemos llegado al último módulo de este curso Fundamentos Filosóficos de la Educación. Este servidor, el doctor Santiago Méndez, le da la bienvenida al módulo número 8 de este curso. En este vamos a estar hablando de las filosofías postmodernistas, como es el perennialismo, el esencialismo, vamos a tener progresivismo y el reconstruccionismo social. Y también vamos a prepararnos para las dos tareas que tendremos finalmente en este curso. Un examen final y una filosofía educativa personal. Les estaré asistiendo en el proceso. Veamos de qué trata este módulo en términos del contenido. Para ello, agradezco nuevamente a la doctora Grisel Rivera Villafañe, mi colega de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, quien preparó unos gráficos que nos ayudan a ilustrarle a ustedes mejor este asunto del curso de filosofía y cómo encajan la filosofía educativa postmodernistas. La filosofía que hemos estudiado hasta el momento ha sido el idealismo, el realismo, el pragmatismo y acabamos de estudiar en el módulo 7 el existencialismo. De ellas surgen unas filosofías educativas que son las que vamos a estar estudiando en este módulo. Por ejemplo, vamos a estar estudiando el esencialismo, que como pueden ver sale directamente junto al idealismo, del idealismo y del realismo. ¿Okay? El esencialismo sale de ambas, del idealismo y del realismo, pero el perennialismo sale directamente del idealismo. En el caso del progresivismo, sale directamente del pragmatismo. Y el reconstruccionismo social sale del pragmatismo, pero también tiene ciertas influencias del existencialismo. Así que aquí podría yo mejorar un poco el gráfico. Bien, entonces este gráfico preparado por la doctora Rivera Villafañe, miren qué interesante, ahí se ve el asunto del currículo, que lo determina, si es por la sociedad, si es el currículo determinado por la sociedad de los maestros, determinado por los estudiantes y los maestros, determinado democráticamente por los estudiantes y los maestros, o determinado totalmente por los estudiantes, como habíamos visto en la pasada videoconferencia del módulo 7, en el caso del existencialismo está determinado totalmente por los estudiantes. Y así van viendo cómo cada filosofía o cada corriente filosófica ve el asunto de la visión teocéntrica hasta más antropocéntrica, más pegada al asunto de la tierra y más pegada al asunto ¿verdad? Global y más la mirada más hacia el ser humano. El rol informativo-formativo a un rol más formativo, debería decir aquí, o que informativo. Y aquí centrada en maestro y acá es más centrada al estudiante. Así que el existencialismo es más centrado al estudiante. El reconstruccionismo social está más centrado al área del estudiante, mientras que el perennialismo y el esencialismo están más centradas en el maestro y también en el asunto del contenido. Tengan la oportunidad, desen la oportunidad de verificarlo más en detalle posteriormente y ahora con las explicaciones creo que le va a hacer más sentido. Pues comencemos con la filosofía educativa o la filosofía o la corriente filosófica del perennialismo. El perennialismo es la más conservadora de la filosofía educativa, ya que parte de la tesis de que existen unas verdades perennes, o sea, eternas, inmutables, perpetuas, y por lo tanto esas verdades no cambian. Dicha peculiaridad hace de esta filosofía una tradicional e inflexible. En sus orígenes, la filosofía perennialista tenía mucha relación con las doctrinas y las prédicas religiosas. Entonces, cuando hablamos de exponentes del perennialismo, podemos mencionar a Robert Maynard, podemos mencionar a Adler y podemos mencionar a Hutchins.
Como les había mencionado cuando discutía el gráfico, pues el perennialismo sale básicamente del idealismo. Se enfoca en el pasado y en estudios permanentes. Se esfuerza sobre todo en desarrollar nuestra capacidad de razonar y observar el entrenamiento en la humanidad como particularmente esencial para el desarrollo de nuestras energías racionales. El rol del maestro perennialista es el siguiente. El maestro es el responsable de presentar el material al estudiante e impartir el conocimiento mediante conferencias, lecturas asignadas, discusiones socráticas y otros métodos que le permiten efectivamente explicar principios y conceptos. Así que aquí el foco es el maestro, no el estudiante, es el que va a hacer básicamente todo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que, como le mencioné, el enfoque metodológico es más socrático. En el caso del perennialismo, se favorece un currículo similar para todos los estudiantes. Ellos enfatizan el estudio de los temas clásicos, de las obras literarias clásicas. Fomentan un plan de estudio constante que enfatiza el estudio de las artes liberales. Hasta ahí lo del perennialismo. Vamos entonces a mirar el esencialismo. El esencialismo es una filosofía conservadora también, que apareció en la década de 1930 con la reacción al progresivismo o al progresismo, principalmente a ese progresismo extremista que desvirtuaba las ideas pedagógicas, y eso lo debemos a John Dewey, que lo habíamos estudiado, y vamos a ver un poquito más cuando estemos en el progresismo aquí. Pues entonces lo habíamos visto en el caso de Dewey en el pragmatismo, y ahora también lo vamos a volver a examinar en el asunto del progresivismo. Pues esta filosofía es una reacción al progresivismo. Representa una teoría educativa que postula que las ideas principales de destrezas son esenciales para el aprendizaje de todos los estudiantes. Este tipo de filosofía enfatiza que la enseñanza se debe realizar empleando metodologías tradicionales y disciplinarias. Entre los exponentes más reconocidos está William Bagley, tenemos a Arthur Bester, y tenemos a un filósofo de educación que la favoreció, fue Hirsch. ¿Ok? El esencialismo surgió del idealismo y el realismo, como había mencionado anteriormente, como una contraposición al progresismo de Dewey, ya lo había mencionado. Se enfoca en el desarrollo de habilidades esenciales y materias académicas, dominio de conceptos y los principios de la materia. El propósito de la educación es promover el crecimiento intelectual, individual y la formación de una persona que sea competente. ¿Okay? Aquí que recuerden, esencialismo, lo esencial, lo muy necesario. El rol del maestro es ser un depositario de conocimiento esencial que transmite a los estudiantes, quienes son recipientes del conocimiento y responsables de aprenderlo. El maestro, como autoridad en su campo, expone el material de las diferentes disciplinas. Él es el que lo expone individual y secuencialmente, incrementando su complejidad de grado en grado. El enfoque metodológico, de acuerdo al esencialismo, es el desarrollo estructurado de las habilidades esenciales. Puede utilizar diferentes metodologías, incluyendo la conferencia, la discusión, la memorización, la repetición, la práctica y la utilización de recursos audiovisuales que tenga a su alcance. Entonces, aquí por lo menos hay un adelanto referente al perennialismo. En el enfoque curricular, los esencialistas miran más el desarrollo de las habilidades esenciales, o sea, ir a lo básico, back to basics. Nos referimos a las 3 R, ¿ok? Que son Reading, Writing and Arithmetic,
más las materias básicas del inglés, la ciencia, la historia y las lenguas extranjeras. Es regreso a lo básico, a la literatura cultural, a la excelencia en la educación. Eso es lo que más bien mira el esencialismo. En el caso del estudiante, de acuerdo a los esencialistas, se espera que aprenda el contenido, las destrezas transmitidas en un ambiente ordenado, estructurado, y que pueda demostrar su dominio de las mismas en pruebas de aprovechamiento previo a pasar de grado. El que tiene que demostrar que aprendió, ¿sí? Con unas pruebas de aprovechamiento. Eso es esencialismo. Ahora nos movemos al progresivismo. Algunos autores dicen progresismo, le llaman progresismo. El progresivismo se define como la tendencia que integró el espíritu religioso a la lucha por la reforma de las estructuras sociales, económicas y políticas. El fundamento del progresivismo es el compromiso para el cristiano de estar presente en el mundo y el intento de manifestar el sentido de Dios a los ojos de la masa obrera. El progresismo como ideología surgió de la negación del individuo, por tanto, de la renuncia al protagonismo de éste sobre su propia existencia. Esto demandaba no caer en la tentación de pensar autónomamente, asumir dogmas y, para reforzar la fe, participar en los ritos. No es lo que quiere el progresivismo. ¿Okay? Sus críticas a la escuela se pueden resumir en los siguientes asuntos. Que los maestros eran demasiado autoritarios. Ellos están en contra de esto. La dependencia excesiva en los libros, los métodos usando libros de texto exclusivamente. Ellos se oponen al aprendizaje pasivo, enfatizando en la memoria. Se oponen a las escuelas aisladas de la realidad y el cambio social. Se oponen al uso de coerción psicológica y castigo corporal como medios para mantener la disciplina y el orden. Usted puede comparar, ¿verdad?, esto con las otras filosofías que estudiamos en la clase, ¿verdad? Como esta es muy diferente. Me gusta el pragmatismo, el progresivismo, estas filosofías son de mi preferencia, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a tener una preferencia o va a crear un modelo ecléctico para su filosofía educativa personal. Entre los exponentes que podemos reconocer está Parker, que dio orígenes a este movimiento. Parker. Para Parker, el estudiante es el centro de toda actividad educativa. Cuando hablamos del Project-Based Learning, estamos hablando de otro progresivista que es William Kilpatrick. ¿Cómo surgió el pragmatismo? ¿Cómo surgió el progresivismo? Pues surgió del pragmatismo, ya lo dije, ¿ok? Ellos son los que hablan de ese lema que por ahí se menciona mucho, ¿verdad? Que se aprende haciendo, learning by doing. Muchas personas le adjudican el learning by doing a John Dewey, ¿verdad? Como que suena como que rima, pero no. La frase completa es: el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y eso es lo que comúnmente por ahí se ha popularizado como el learning by doing. Y su autor es Roger Schank. Mucho ojo con esto. El propósito de la educación, de acuerdo a los progresivistas, es el siguiente. Es obligatorio proveer los recursos para mejorar la condición social del individuo. Si se aspira a promover la democracia, ven que tiene ciertos lastres también, tiene ciertos apoyos de otra filosofía. La función de la escuela es preparar a los estudiantes para una vida de aprendizaje continuo en una sociedad cambiante y democrática, considerando los intereses y necesidades del estudiante. Dentro de los postulados del progresivismo están los siguientes. Ellos sostienen que el aprendizaje surge de las necesidades e intereses del estudiante. A los niños hay que dejarles que se desarrollen de manera natural. La escuela debe ser entonces un centro de investigación y de experimentación para los estudiantes. El maestro es un guía o un facilitador, ya lo hemos visto en anteriores, ¿verdad?
en otras filosofías como la pragmatista y la existencialista. El maestro como un guía, como un facilitador para que ayude al estudiante a solucionar situaciones o problemas que les sean relevantes mediante el método científico y el pensamiento crítico. El ambiente del salón de clases es uno menos rígido y más informal para promover el aprendizaje activo y el trabajo cooperativo que facilite que los estudiantes y el maestro aprendan unos de otros. El enfoque metodológico de los progresivistas es el siguiente: los conocimientos conducidos hacia el crecimiento y el desarrollo, un proceso de acondicionamiento del aprendizaje activo y relevante. El enfoque curricular ese currículo, de acuerdo a los progresivistas, está basado en los intereses del estudiante, involucra la aplicación de los asuntos y problemas humanos, materias interdisciplinarias, actividades y proyectos. El estudiante debe aprender a aprender. Esto es de los progresivistas. ¿Okay? Y mediante sus propias investigaciones y proyectos adquieren nuevos conocimientos que le permiten desenvolverse exitosamente en la sociedad democrática y descubrir las verdades relevantes del presente. Y esto, cuando usted piensa en el Project-Based Learning de Kilpatrick, es progresivismo puro. Se favorecen los enfoques interdisciplinarios y la cooperación entre la escuela, la familia y la comunidad. Importante que el progresivismo involucra también a la comunidad y a la familia. Ahora nos vamos para la última corriente filosófica, que es el reconstruccionismo social. El reconstruccionismo es una posición entre pedagogos de Estados Unidos que formula una filosofía educativa que cree que puede solucionar los problemas sociales del país. Los antecedentes del reconstruccionismo se encuentran en el pragmatismo, el experimentalismo de Dewey y en el existencialismo. Por eso cuando vi el gráfico original, pues le dije hay que como que añadirle una flechita adicional, porque el reconstruccionismo tiene elementos del existencialismo, además de tenerlos del pragmatismo. Su respaldo incondicional a la democracia como forma de vida, su confianza en la capacidad humana para resolver sus problemas sin intervención sobrenatural y su dependencia en la tecnología y en el método experimental son características que comparte con los pragmáticos, progresistas y positivistas. Su preocupación por la dignidad humana, la subsistencia de la raza humana y la concordancia entre las naciones como medio para lograrla tienen sabor existencialista. El reconstruccionismo social es esencialmente una filosofía educativa dentro del contexto cultural de los Estados Unidos. Es importante que usted lo conozca. Sin embargo, sus repercusiones se han sentido en otros países, inclusive aquí en Puerto Rico, que tenemos una educación, ¿verdad?, que está alineada a la de los Estados Unidos. Si en el pasado las escuelas sirvieron de medio para conservar y transmitir la cultura, ahora, de acuerdo a los reconstruccionistas sociales, por razón de los continuos adelantos tecnológicos que introducen cambios en la forma de vivir, las escuelas deben ser centros activos de fermento intelectual donde las nuevas generaciones adquieran las destrezas indispensables para transformar la sociedad acoplándola al ritmo de los tiempos. Bien, hemos hablado un poco del asunto del reconstruccionismo social y qué implica esa filosofía y cómo se ve en el campo de la educación, pero no hemos mencionado los exponentes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Jacob Robert Cantor y a Mario Bunge. ¿Okay? Entre los filósofos de la educación que favorecen los aspectos de este enfoque están Theodor Bramell y Paulo Freire, que ustedes también lo estudian en el curso de Fundamentos Sociales de la Educación. La función de la escuela, de acuerdo a los reconstruccionistas sociales,
es preparar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos que sirvan de recursos de reforma y reconstrucción social en el contexto de una sociedad democrática que evoluciona y enfrenta grandes retos, crisis y controversias a nivel global. El propósito de la educación, de acuerdo a los reconstruccionistas sociales, es el siguiente. Ellos conciben la realidad social actual en un estado de crisis. Los sistemas escolares y universitarios son centros de actividad intelectual llamados a terminar esa crisis. Aspiran a desarrollar un ciudadano que sea modelo. La escuela es un agente de cambio que promueve en el educando adquirir conciencia social. El conocimiento va dirigido a identificar y aliviar problemas de corte o de índole social. Así es el asunto de la educación de acuerdo a los reconstruccionistas sociales. Ven a la sociedad que está en crisis. Así que la escuela o la universidad es el centro que tiene que proveer las soluciones para esas crisis que tiene la sociedad. El maestro trabaja junto con los estudiantes en la identificación de problemas relevantes, el desarrollo de la metodología para el estudio y la formulación de soluciones alternativas. El enfoque metodológico es humanista, promueve el aprendizaje activo, el trabajo cooperativo, el aprendizaje en servicio, modela el proceso democrático y facilita un ambiente de colaboración con la comunidad. Como pueden ver, tiene integración tanto del pragmatismo como del existencialismo. El enfoque curricular de los reconstruccionistas sociales obviamente son las ciencias sociales, la experimentación social, el foco en tendencias presentes y futuras, controversias locales e internacionales. Por ahí es la línea del currículo de los reconstruccionistas sociales. El estudiante a su vez espera adopte un rol activo en la investigación y la búsqueda de soluciones a esos problemas sociales mediante todos los recursos que tenga a su alcance. Múltiples actividades y un enfoque que sea interdisciplinario. Aquí están las referencias consultadas y como siempre las notas aclaratorias referente a los gráficos que se presentan aquí y los contenidos, porque todos tienen sus derechos de autoría y no aspiro ni pretendo atribuirme esos derechos. Agradezco que estén accesibles a internet para la incorporación dentro de estas presentaciones. Nuevamente doy un agradecimiento especial a la colega, la doctora Grisel Rivera Villafañe, porque estas 4 filosofías que hemos incorporado en este módulo número 8, pues el contenido, la recopilación inicial del contenido, se lo agradezco a ella. Bien, ahora voy a dedicar un espacio para básicamente instruirlos, ¿verdad? Guiarlos en el proceso de estudio para el examen final. Como lo había mencionado en este último módulo del curso Fundamentos Filosóficos de la Educación, vamos a tener no solamente el examen final, sino también un narrativo de una filosofía educativa personal. Ya usted pasó ya conoció 8 o más filosofías educativas. Ahora le toca a usted desarrollar su propia filosofía. Puede ser usted seleccione una de ellas, la combinación de ellas, o sea, un modelo ecléctico. Puede tenerlo así o desarrollar algo totalmente diferente. Eso es lo que se aspira. Para eso, dentro de los materiales instruccionales, usted va a tener una guía del diseño de la filosofía educativa personal. Además, dentro de los materiales instruccionales, usted cuenta con una guía de estudio para el examen final. Sí, es un examen final. Así que va a tener usted unas preguntas que van a mirar de manera más de análisis y de aplicación, que usted ha aprendido los conceptos fundamentales y las competencias fundamentales que debe de tener en este curso. Así que tienen muchos ejercicios de aplicación, más que memoria. Hay de memoria, pero el grueso de los ejercicios, de las premisas de este examen final va a ser de aplicación. Así que tenga a la mano esa guía de estudio
prepárese para tomar el examen y siempre le reitero que estoy a sus órdenes para apoyarle en todos los procesos. Mucho éxito.